Con el centro amarillo son margaritas, pero con ovillitos sobrantes podemos tejer muchas de ellas y las denominaremos flores silvestres. Chicas o grandes son tejidas con el mismo esquema de puntos. Esta la tejí con aguja 3,5 y quedó más chiquita. Y esta 4,5 y quedó más grandota. Vamos a comenzar con un nudo en nuestra aguja. Podríamos realizar también un aro mágico, pero si aún lo están practicando, esta es otra manera de comenzar un centro. Vamos a tejer 4 cadenas, nos vamos a ir al primer punto y punto deslizado. Y así nos va a quedar un centro muy chiquitito, pero igualmente allí vamos a poder tejer puntos bajos. Levantamos una cadena y tejemos dentro de ese pequeño centro un punto bajo, otro punto bajo y aprovechamos a guardar la colita sobrante de comienzo y ven que ese centro ya se va agrandando y así vamos a realizar 6 puntos bajos. Y una vez tejidos nos vamos al primer punto que realizamos y punto deslizado. Así queda ese pequeño centro. Podemos continuar el círculo tejiendo en espiral, pero en este caso vamos a levantar una cadenita y en el mismo lugar un punto bajo y en el mismo lugar otro punto bajo. Quiere decir que en cada punto de la vuelta anterior vamos a realizar aumentos, es decir, 2 puntos bajos juntitos. En total vamos a tener 12 puntos y cuando llegamos al final, punto deslizado en el primer punto bajo que tejimos. Listo, cortamos la hebra y cambiamos de color. Ahora vamos a realizar un nudo en nuestra aguja. Entramos en cualquier punto y vamos a tejer un punto deslizado. Acomodamos la hebra y la pasamos hacia adelante. Así la vamos guardando también. Y levantamos 1, 2, 3, 4 cadenas. Tomamos doble lazada en la aguja y en el mismo lugar lo tejemos. Sacamos una vez, otra vez y cerramos el punto. Y ahora tejemos 1, 2, 3, 4 cadenas y en el mismo lugar un punto deslizado. Y así quedó el primer pétalo. Miren qué fácil. Ahora pasamos al siguiente punto que va a estar escondidito, no hay que perderlo de vista. Y punto deslizado para volver a comenzar con 1, 2, 3, 4 cadenas, doble lazada en nuestra aguja y en el mismo lugar un punto doble alto. Y 1, 2, 3 y 4 y punto deslizado en el mismo lugar. Así ya tendríamos una carita con las orejas de un conejo. ¿Qué les parece? Pero yo voy a seguir avanzando porque voy a tejer una flor. Punto deslizado en el siguiente punto, 4 cadenas, doble lazada, punto doble alto, nuevamente 4 cadenas y punto deslizado en el mismo lugar. Tejí un pétalo más y miren qué lindo que va quedando. En total tienen que ser 12 pétalos. El último queda bien escondidito, ahí lo ven. Tejo entonces el punto deslizado, las 4 cadenas, doble lazada y el punto doble alto, 4 cadenas y punto deslizado en el mismo lugar. Pero ¿cómo termino completamente esta flor? Realizando un punto deslizado en el punto donde comenzó el primer pétalo. Vamos a hacer un nudito, cortamos la hebra y la flor ya está terminada. Miren qué fácil y cuántas flores podemos tejer. Si desean pueden pasar por eliclau.com y allí podrán descargar de manera gratuita el patrón de estas flores. También quiero invitarlos a esta lista de reproducción donde encontrarán flores fáciles. Ahora sí, un beso grande para todos.